del marco de charlas que estamos realizando. Nos encontramos acá en el Foro de la Memoria de Parque Patricios, en el cual funciona el Círculo de Ajedrez de Parque Patricios, precisamente, que es un homenaje a los hermanos Julio y Jacobo Bolbochán. En este caso estamos con un maestro nacional en el 69. Un maestro nacional, que en su momento era de los juveniles más importantes, además es un amigo, lo conozco hace muchos años. Y bueno, para mí es un gusto hacer esta nota con Enrique Mus. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, le vamos a preguntar, lo primero que me interesa en estas notas es, cronológicamente, que usted me comente cuál fue su primer acercamiento al ajedrez, a partir de qué edad empezó a jugar. Yo empecé a jugar a los 5 o 6 años que me enseñó mi padre, y jugaba como aficionado en el barrio y hacía torneos ahí donde él trabajaba, hacía trabajos para la iglesia Santa Lucía, que era en Barracas, y hacían torneos ahí de vez en cuando en el barrio. Bueno, y yo intervenía como aficionado, y ahí jugaba en uno de los torneos, jugó ahí el hermanastro de la joven, 5 años mayor que yo, el hermanastro de Quintero, yo hace 12 o 14 años, y éramos el primero. Bueno, antes de ir a un club, yo jugaba así como aficionado para distraerme, pasar el rato en el barrio nada más. Y después mi padre me llevó al club Jaque Mate para jugar al ajedrez. Y bueno, fuimos allá, el presidente, jugué con una mujer que jugaba al ajedrez, que era una buena jugadora, más o menos, no del nivel que hay ahora, justamente, ¿no? Y jugué con ella, así, amistoso, y después me hice socio. No pude arrancar en ese momento porque había hace 2 años tuve que esperar, había ese problema, yo tenía 15 años, 16, de la poliomielitis. Entonces, hasta que pase eso, el gran investigador médico sabe que con la vacuna fue mejorando eso, y después de 2 años que ya desaparecía ese problema de la enfermedad. Empecé a ir al club a los 18 años, y ahí empecé a jugar en torneos, empezando de cuarta, antes ya el club cuarta B, que era aficionado, se llama, pero lo ponía cuarta B, y después venía cuarta, que era ya la categoría habitual. Yo empecé en cuarta, en tercera, jugando, y llegué a segunda categoría, donde ahí intervenían el gran jugador, que era un gran ping-ponero, Claudio Mosquera, pero era más fuerte el ping-pong que pensaba, ¿no? El ping-pong me ganaba él mayormente, pensaba que ganaba yo, más el ping-pong me ganó. Y también jugaba en ese torneo en Quinteros. Yo lo conocía. ¿En qué año me está hablando usted precisamente? 66, 67. Ahí llegó por primera vez usted Llegó a segunda de segunda del Club Remate. No, pero, o sea, el Club Remate, ¿usted en qué año precisamente entró? Empezó en cuarta en el 58, 59, cuando no se fue el problema de la enfermedad. ¿Y quiénes eran los maestros que daban clases ahí? Ahí daba clase, un privilegio para nosotros, era un honor, los miércoles, dando finales de torre y peones, que era un experto, nada menos que Jacobo Bolbochán, que daba clase los miércoles, ¿no? Yo aprendí bastante de esos finales, que igual hoy en día es tan difícil, aunque uno aprende y no domina totalmente. Aún los genios, hay partidas de los genios de esas épocas, que había finales complicados, ¿no? Que a veces no ganaban, era tabla y podían ganar, y después de los análisis, y
Dice ahí el libro de Finales de Todo, hecho por Lowenfish y Smith, que hicieron. Y yo aprendí bastante y jugué con él en chicharra 2 o 3 veces. He pensado en la copa. Coméntenle a los jóvenes cómo eran los torneos de chicharra, que hoy en día ya están. O sea, yo estudiante como un joven, sí. capaz de eso. No un joven, no, 10 años menos que yo. Chicharra era un reloj que había en el lugar de la sala y que el reloj tocaba, mira, tengo una duda, si era cada 5 o cada 10 segundos tocaba el pin del reloj y había que mover. Después tocaba otra vez, pasando 5 o 10 segundos y venía el otro. La partida total duraría 3 minutos. Porque cada 10 segundos, 10, creo, podrían 5 o 10. Cada 10 segundos una jugada. El que era especialista en eso eran los hermanos Jacobo y Julio, que jugaban como si fueran pensados. Bueno, porque es una cosa de loco, que tranquilo jugaban, ya tenían todo practicado eso. Yo tuve la suerte de jugar en el equipo de Jaquemate con Jacobo en el equipo. El segundo tablero y después la Copa AFA también con Julio. Tuve el privilegio de nada menos que grandes jugadores. Jacobo fue campeón argentino el año 32. Exacto, usted no se acercó por ahí en esa época, unos años antes de su ingreso a Jaquemate, se jugó el match entre la Argentina y la Unión Soviética. Ya no se va. Creo que usted no tuvo oportunidad. No, ahí todavía yo no entré. Con más de 20 tableros, sobre después 20 a 12, creo que perdieron, 8 puntos. Pero vinieron monstruos, que era. No, no, estaba salida de Rusia. Era mecánico, técnico, ingeniero, pero técnico, que fue el primero que hizo la primera máquina hace 53 años, 62, 61, 60. La primera máquina que se inventaron en Rusia y Norteamérica, por la máquina, que él fue el creador en ese momento, en esa época. Bueno, acá vino David Bronstein, que jugó el match con un gran combinador, gran jugador, ¿no? Que iba ganando el match 2 a 0 con Botini, el título de no sé cuál. Pero después le empató el match Botini y terminó empatado, pero retuvo el título Botini porque salió empatado el match. Pero David Bronstein era palabra mayor. Era un gran combinador cuando veía que se presentaba la posición y bueno, y era un extraordinario jugador aparte, ¿no? De estrategia, todo. Sobre todo en el aspecto también psicológico. Exacto, en el ajedrez justamente yo aprendí de esos grandes que Botini lo hacía en su nivel. Yo lo hacía en mi nivel, aplicando la psicología con jugadores que jugaban más que yo, que tenían una categoría más o 2 categorías más que yo. Y yo aplicaba la psicología en qué sentido. Miraba las partidas de ellos y buscaba cómo jugar contra ellos. Con uno de ellos que hice, con Juanicú. Juanicú era un jugador, yo lo llamaba el diminutivo Mikhail Tal, porque era un gran combinador. De hecho, creo que se decía el Tal de la Pampa. Por eso yo lo llamaba el diminutivo. Bueno, Oscar es un amigo y seguramente también va a estar en estas notas. Sí, es importante. Sí, él por ahí no se acuerda, porque todo el mundo se acuerda. Me dijo Facundo, yo le pregunté y dice, no me acuerdo si jugué con él. Por ahí no se acuerda uno. Y no todo se acuerda uno. Yo tengo la partida esa, pero que dije yo un poco, 6 horas de la partida máximo, no él era superior a mí, yo me preparaba con él para que no me pinte. Entonces había una línea donde le entregó dama o doctor de Zapal, cuando tenía 30 y pico de años, ganó el torneo yo que lo jugó a Nairo, Probochán, peruanos, tuvo el famoso torneo yo que lo gana el de deja de jugar. El segundo torneo Joker del año 73, que eso lo recordamos. No, 74, que ganó. 73. Ah, 73. Se juega el primero en el 72, el primer torneo Joker internacional de la revista Joker de Juego de y el segundo torneo Joker lo gana Juan Nicú delante de jugadores tipo Naidon, Oreste Rodríguez, que era peruano. Era un gran jugador. Samuel Schweber. Sí, también. Bueno, y
era un jugador. Entonces yo jugué en el 72, en el 70. La mejor época de él después dejó de jugar hace unos años. Después del 74. La mejor época de él fue del 69 al 74. Y yo jugué, me tocó jugar con él, yo era amigo de él antes del 69, pero nunca, no nos enfrentamos. Cuando me enfrento me iba a enfrentar con él y ya que Sergio va a probar que hubo un problema de disposición de un jugador del equipo de él, tuvo que cambiar el tablero y no pudo jugar conmigo. Él me trabajaba psicológicamente antes del match. En la playa me decía, Enrique, no te ofendas, pero ¿cuántas jugadas querés durar conmigo? En los 60. Digo, mira, yo juego para progresar y para mejorar mi juego, no para buscar nuestro bien natural o no, les digo. Al final no nos enfrentamos por un problema de un jugador que estaba en el puesto de él. Pero eso fue el 69, que jugó Banfield en el equipo que jugaba. Yo jugué 3 veces con Joaquín Cruz. Como sabía que era superior a mí, yo lo único que buscaba era que no me pinte, que no me combine como él. Entonces jugaba líneas cerradas, donde por lo menos digo, no me va a pintar. Que llegue a un final, que me gane, bueno. Y jugué en Mercedes la primera vez y llegué a un final, una vaina todo retorcido, por él, todo parecido a un cepo, a la India, todo. Y él buscaba combinar y no podía. Y después me combinó y quiso combinar y quedó campeón de menos en un final que era recontratado. Era un gran pimponero, yo también, lógicamente. Yo hacía 60 jugadas en un minuto, pero el campeón del país, que hacía 90 jugadas en un minuto, el mejor del país era Quintero. 90 jugadas en un minuto, yo hacía 60. Era una cosa monstruosa, ¿no? Schwaber era mejor también de esos minutos, pero no hacía la cantidad de jugadas que hacía el otro. Yo jugaba con Schwaber en esa época. Entonces, prepararme para jugar con Juan Licur, tuve que hacer eso. Y tuve, gracias a Dios, la otra partida pensada que en el club argentino cometí un error estratégico. Yo tenía una idea de que era mucho más fuerte táctico y no estratégico. Me equivoqué. También estratégico era muy bueno. Yo me equivoqué en esa concepción mía. Y jugó también, y yo me tenía que defender. Se lo mostré a Facundo la partida, me acuerdo hace más de 2 años. Maestro Intercel, Facundo Quiroga. Lo mostré a él la partida. Y yo digo, me pareció que él podía, no podía ganar porque no había tema, tenía mejor posición. Paralicé con él hace 12 años. La partida con él jugué hace 72, 43, 44. Y bueno, y duró 6 horas, empezamos 23, terminó a las 2:30 de la madrugada. Y fue tabla. ¿Qué fue? ¿Dónde fue eso? En el argentino, match entre San Telmo, y match a 4 jugadores por equipo con él. Y después el año siguiente, en un torneo de Mercedes, por equipos, de 10 minutos cada uno, yo jugaba por San Telmo. Bueno, jugadores muy buenos que nos contrataron, nos pagaban para jugar. Y teníamos un equipo muy bueno. Yo jugaba el primero, segundo jugaba Ribeiro, tercero jugaba Mosquera y cuarto Pérez. Y fue argentino, era el equipo que más venía. El cual fue primero, segundo el Meta, tercero Carbone y cuarto Lipinich, que vino de Israel, que era maestro o gran maestro ya. No, internacional. Leonardo Lipinich. El que estaba en Israel, no sé qué nombre tenía. Usted dice el de Riga, el de Letonia. Sí, exactamente. Bueno, Leonardo Lipinich actualmente vive, tiene 92 años, él está en Paraguay, conectado ahora. Y él jugó los famosos matches del club argentino por el doctor Alan Schwartz, por el campeonato del club argentino El 35 de campeón argentino de cancha. Murió hace pocositos, 4 años. Schwartz sí. En México, ahora hace poco. Bueno, a Schwartz nosotros le hicimos la nota, todo. Que fue campeón antes de ser médico, jugaba muy seguido, siempre campeón, estaba en cada Filipina 1300, el argentino, claro. En esa época, después de jugar. Y después de
se recibió, siguió jugando, pero no tan seguido porque No, él explicó todo, era profesional. Él fue campeón sudamericano del año 34, Claro. subcampeón sudamericano del año 36 y campeón del Club Argentino invicto del año 31 al 48, 17 años. Claro, por eso digo que Contaba con la admiración de paños. siendo profesional, aparte, seguía jugando y como había jugadores de esta gente ignorante, no todos eran así, lo que pasa es que ellos ponían todos en la misma bolsa. Había la gente que no estaba en la industria de ajedrez y decía que el ajedrez no sirve, porque perdés toda la vida y no haces nada. No, eso depende de la persona, porque había grandes jugadores que tenían ajedrez, era profesor de derecho, profesor de matemáticas, Y filosofía. tenía dos profesiones y aparte era campeón mundial de ajedrez. Para quien era abogado, sí. No quiere decir que uno juegue y saber distribuir el tiempo y saber hacer las cosas. Te quiero hacer una pregunta, Enrique, que me interesa mucho. En la época que usted empezó a ir al Club Jaque Mate, o sea, en los años 50, 58 más. claro, más o menos entre el 50, en fines de los 50, todavía quedaba el resabio de muchos jugadores que habían quedado acá radicados de lo, Y que la fue, guerra europea. de lo que fue el torneo de las naciones del 39. Sí, sí. Marcos Luquis, Piazzini, o sea, jugadores de ese... Pelican. ¿Quién? Pelican. Yo jugué con Reinhardt, tengo acá la planilla ¿De quiénes se acuerda específicamente? ¿O si con alguno trabó alguna amistad o con algún...? No, amistad no, pero conversé con ellos, jugué con este cuarto tablero de Alemania, que Reinhardt, ahí tengo la partida, la traje en la planilla, para que veas la partida, lo digo, jugué con él 2 veces, ya tenía 75 de años. Y jugué con Piazzini también 2 veces, 3, tengo acá también las partidas de él, las planillas. Y bueno, eran jugadores de un nivel de la época de antes del 40, jugadores extraordinarios. A Luis Piazzini siempre lo recalcamos como un aristócrata prácticamente. Es que era de la familia. Él tenía mucha amistad incluso con el King. Claro, era de aristócrata, sí señor. Él era, yo lo conocí ya de viejo, en los últimos años que andaba muy mal ya económicamente, pero en su época de oro, de 40 era de aristocracia, de gente del alto, era así. Y un jugador extraordinario, estaba Guimar, en esa época también, el Frente Pico, y grandes jugadores, Grau, que fue campeón argentino también, tiene los 4 tomos, gran didacta, escribía en La Nación. ¿Qué habrá conocido a Palau? Sí, lo conocía a Palau, tengo la revista de Sopena, que hace 33 años no salió más. Qué revista maravillosa. Pero era extraordinario, yo tengo todas las revistas, muchas revistas, y se aprendía mucho y se explicaba mucho, era el único que uno podía conocer porque no había tecnología moderna, ni como hay ahora que hace 10, 15 años todos los jóvenes, yo conozco como fue con Pillote, yo se lo dije a Pillote, vos tenés un futuro brillante, cuando estuve con él, se lo dije, ya cuando era maestro Mide, que ganó el torneo sudamericano, latinoamericano, argentino y cuarto del Mundial de Viena. Y dijo, eso me miraba. Alan Pichot. Bueno, actualmente es el campeón mundial sub-16. Hace 14 meses lo que yo dije, cuando hablé a él, no le dije a campeón, le dije un torneo brillante. Salió hace 14 meses y gran maestro hace 4 meses que le dieron en España el título de gran maestro en un torneo en España. Le dieron el título de gran maestro ahora. Y yo también me pasó algo parecido unos 6 meses antes con el Gran Talento. Bueno, no puedo comparar quién era mejor uno del otro, era un gran talento y yo era un jugador. No decía después Nailo también, Marcelo Tempone. Tempone yo jugué varias veces en Chicharra y Picó. Y él me dice, tenía casi 20 años menos que yo, él me decía, ¿qué te parece el mundial que voy a jugar? En abril me lo pregunta, se jugó en el mundial en septiembre. Año 79 en Belfort. 79, claro. Perdón, en Belfort, Francia, el mundial cadete era. Exacto, yo jugaba cadete. Y luego, mira, yo jugaba muy bien la inglesa, pero él jugaba también parejo hasta el apuro del tiempo ahí me ganaba la partida, el apuro del tiempo. Yo era un gran jugador rápido, pero él también era bravísimo. Y entonces, Lo sigue siendo, te digo. sí, no, yo sé, se gana torneos ahí. Sí. Entonces él me preguntó,
Y yo le dije, mira, yo estoy seguro que en el Mundial te vas a jugar. Vas a salir, seguro salí segundo. Pero eso ni duda. Por ahí da la sorpresa de jugar con York, con Giorgio. Puede dar sorpresa y por ahí salí campeón del mundo. Pero seguro salí seguro. Me miraba y dice, ¿vos creés? Yo por lo que jugué con vos varias veces, en Chicharra y en Pijón. No tengo la menor duda, le digo. Así que no como jugaba él, más poquito. Y no me equivoqué. Salió campeón mundial y volvió y se acordó de lo que yo le había dicho. Yo me daba cuenta de las condiciones ya del jugador. Como con Pillón, que se lo dije, no campeón del mundo, le dije que iba a tener un futuro brillante. Bueno, igualmente ese fue el año de apogeo de Tepore, porque también le ganan el Magistral Clarín a Petrosian. A Petrosian. Con 13 años, que es lo que hace su apodo de la y leyenda. Le gana York en un torneo aparte. También. Y dejó de jugar por graves problemas familiares, porque si él seguía jugando, porque tuvo muchos problemas graves, muy tristes. Después de 83, 84, él jugó varios años. Si él no tuviera esos problemas graves, yo casi seguro estaría, no digo como York, que llegó a jugar con el título Kasparov, pero Tepore estaría entre los 10 mejores del mundo. Si seguiría jugando, tengo casi la seguridad entre los 10 mejores del mundo estaría en el ranking mundial. En su momento. Habla el momento que él estaba pasando. Apogeo, ¿no? Claro, exactamente. Que le gana el York, le gana a Petrosian, después ya deja de jugar por esos problemas graves que tuvo. Tengo unas condiciones impresionantes. Pero, perdón, ¿usted por qué tenía esa visión del juego? ¿Usted era... ¿Visión de qué? ¿Sobre qué? Quiero decir, ¿era didacta o daba clases a algunos Sí. alumnos? Yo daba clases y empecé a dar clases en el 72, 73, en mi club donde daba clases Jacobo Bolochan en Monte Grande a los de nivel alto. Yo daba clases, empecé a dar clases de nivel bajo. Y empecé a ganar experiencia. ¿Usted representaba el curso externo? No, y ahí era que nos contrataban para jugar. Yo era de jaque mate. Ah, no, de jaque mate sí, pero normalmente los torneos de Copa AFA que en esa La Copa AFA era por Banfield. Usted era por Banfield. Por Banfield. Yo jugaba ¿Y ahí por Banfield. quién estaba en Banfield? En Banfield estaba Julio, bueno, primero vino Raimundo García y después se fue. Después vino Julio Bolocha. Y después estaba Boinetti. Después vino, bueno, en el tablero estaban jugadores de base, hasta de Contreras de Banfield, un jugador muy talentoso. Y bueno, ya Gianotti. Y estaba de juvenil, en el 69 de juvenil, en el equipo de las 5 tableros, 6 tableros. De juvenil estaba Quintero. En el 68. Greenberg jugaba también, bueno, gran jugador, gran talento. Y un equipo cortísimo era, que salimos 3 veces, y al quedar 3 veces ganar, y quedó la copa en la vitrina para lucha, como recuerdo. El mejor año mío fue cuando reemplacé a Julio Bolochan porque tenía que ser el personaje. Él pidió que yo lo reemplace. Yo era el segundo suplente, el primer suplente era Luminente y yo era el segundo. Yo no me tenía que ir. Bueno, jugué 10 partidas y bueno, yo era realista, digo, mira, yo el primer tablero máximo 3, igual tenemos el equipo cortísimo, 30% dije yo. No, Julio te tiene confinado. Al final, la comisión todo me decía, no, Julio se fue. Yo decía, no, por un monstruo que está jugando. Haces Coca-Cola con los rendimientos de los al final hice el 70%. Que el tablero era 73. Ganó el tablero Víctor Brown, que fue el Mundial Juvenil, un gran teórico, con el 86% y yo salí segunda en el tablero. Eso fue una actuación histórica para usted. Sí, exactamente histórica. Y para mí, jugar, yo aprendí mucho, tanto de Julio como de Jacobo. Yo tuve un privilegio que lo tuvieron muy pocos en la historia. Eso es interesante. Refléjeme dentro de su impresión cómo era la personalidad
tanto de uno como otro? Bueno, empecemos ordenadamente, empecemos por Jacobo. La personalidad. Jacobo era una persona bastante modesta, ¿no? Modesta, era muy sencillo, muy humilde, y era una persona que hablaba lo preciso, no hablaba de estupideces ni nada, sino lo concreto, lo que le preguntaban sobre jugar con Nylon, a ping-pong, mientras que parte y ahí 3-2, 4-3, nomás le ganaba a Nylon, ahí nomás. Y porque sabía que Jacobo era jugador de ping-pong, aprendió, pienso. Decía la hormiguita. La hormiguita. Yo pienso, en un punto de vista, que tuvo la gran suerte que no tuvo de la época de Palau, de Nogués Acuña, del año 27, donde tenía una mansión en Adrogué, Arequipa, mientras jugaba el match con Capablanca. Y iba él y otros a ver cómo él analizaba y cómo estudiaba Arequipa. Y pienso que ahí ellos aprendieron mucho de Arequipa, de estos grandes jugadores, porque en el 29, no sé qué olimpiada era, sale Argentina segundo empatado, el tercero con Polonia, pero Polonia al ganar el match individual salió tercero por sistema. ¿En qué? 29. ¿Olimpiadas? No sé si era Olimpiada, era un torneo internacional por equipos. No sé si era 28 o 29. Por eso vos fijate si era la Olimpiada de París o 28 o 29. No, la Olimpiada de París ganó oficial por el año 24. 24. Entonces fíjate, 29, 28, ¿qué torneo era? Usted está hablando de ese equipo que mandó Argentina, que fue Guillermo Rivarola, Nogués Acuña. Claro, exactamente. Claro. Fíjate. Grau también. Por eso, fíjate si era el 28 o 29. O No, 30, por ahí. Fíjate qué año podría ser. Puede ser, era 24 y 28. 28, después puede estuvo ser. 30 y... Puede ser por eso. Fíjate, por ahí sería 28, así que 29. Bueno, Argentina sale, fue la mejor actuación argentina antes de la guerra, que salió empatado con Polonia, pero al perder el match por sistema quedó tercero. Que ganaban generalmente Estados Unidos los torneos en esa época. ¿No habrá sido la Olimpiada de Varsovia el 35? Que Naidor todavía jugaba para Polonia en esa época. Sí, no, jugaba para Polonia, pero ese que sale Argentina segundo, tercero. Que Naidor dice, yo ya jugaba mejor que Tartakovsky. Sí, exactamente. Dice, pero por el respeto que le teníamos a Tartakovsky, nadie se animaba a quitarle el primer tablero. No, Tartakovsky era un gran maestro, gran jugador, pero... Después de una persona muy respetada. Muy respetada, pero antes de él, muy superior a él, era Aníbal Robles, pero muy superior a Tartakovsky, era otro genio. ¿Sí? Bueno, no nos vayamos del bueno, tema. puede ser Usted decía puede ser el año que llegó, porque yo te dije 29, por ahí puede ser el año que llegó, pero está la fecha igual ahí. Después buscamos, el tema es que usted me decía que era una persona modesta, humilde, muy concreto y... Hay una anécdota muy interesante que salió en la ajedrez de estilo cuando él falleció, Jacobo Borbochá, porque Jacobo Borbochá había nacido en 1906 y murió en 1984. 84. Y cuentan una anécdota para reflejar la economía que tenía. Dice que él fue a dar clases a Bellas Artes, lo lleva Era profesor del Club Atlético Bellas Artes. Bueno, y cuando él se presenta, lo recibe Pepe Martitani, el famoso dirigente presidente de Bellas Artes. Sí, que la cancha se llama del club, exactamente. Y le dice, bueno, señor Jacobo, dígame cuáles son sus honorarios. Y entonces Jacobo le dice, bueno, mire, mis honorarios son tanto. Exacto. Y entonces a Martitani le dice, no, eso no va a poder ser de ninguna manera. Y Jacobo se queda y dice, bueno, mire, la verdad que menos que esto no puedo cobrar. Y a Martitani dice, no, eso es lo que acá cobra una ordenanza, dice, usted va a cobrar el doble. ¿Qué le parece? O sea, mostrando la modestia, y usted puede dar fe que era así, ¿no? Sí, no, bueno, pero los pocos dirigentes tuvo muy realizado por lo que es. O sea, Martitani. Él y había otro más. Creo que era el perro, cuando el perro nunca tenía deudas, no sé cuándo va a decir el perro de época. Y el otro, no sé quién era, había dos y otro más que eran ejemplos como persona en su actividad y como moral, como ética, tanto en su actividad con el club, todo. Nunca tenían deudas.
perro, verde, nunca tenían problemas económicos. Eran personalidades ejemplares. Bueno, entonces, digamos, usted, pasando a Julio, entonces, que era el hermano menor. Claro, 13 años menor. 13 años menor. 13 años menor. No, del 6. Creo 14, que eran 13, 14 años Por más. eso. Claro, porque era del 6 y del 20 Por de eso, Julio. más o menos eran de 3, exactamente. Exactamente. Bueno, y con Julio, ¿con cuál estuvo usted más ligado? ¿Con Jacobo o con Julio? Estuve más tiempo con Jacobo en el club, que después jugué con el Chicharra 3 veces, jugué pensado en la Copa AFA con el pensado también Jacobo, con Julio jugué también, tengo ahí las partidas, pero más tiempo estuve con Jacobo que con Julio. Con Julio estuve más que nos decían, nos explicaban la teoría de las aperturas y cómo teníamos que prepararnos. Era un jugador que era una biblioteca, y como persona, un gentleman como Jacobo, sí. Gentleman contado con los dedos se puede encontrar en el ajedrez y en otros ambientes también, que son pocos, muy contados, ¿va? No, ya no creo que exista gente así como ellos que uno nunca se va a olvidar como persona, te quiero decir. Y ellos me tenían, tanto Jacobo y Julio, a mí me tenían una fe impresionante. Me tenían como jugador, me tenían una fe. Yo no me tenía fe, al revés. Yo digo, ¿pero qué fe me tienen ellos? Yo soy un queso al lado de ellos. El de queso Roquefort soy yo. Y ellos me tenían fe. Sí, está bien. Yo me preparaba, estudiaba, pero me decían estudiar, prepararte, pero tenemos mucha fe. Pero le dieron estímulo cuando usted llegó a ser, en esa época que estaba el título de maestro nacional. No existía maestro Fide, que apareció en el 83, 84, 82, apareció maestro Fide. Dentro de los títulos de maestro nacional, usted era uno de los... Claro, en esa y de los jugadores, perdón, de su generación, que los que recuerdo yo, por ejemplo, tiene a Bieliki. No, Bieliki fue campeón mundial juvenil. Campeón mundial juvenil, ¿te acuerdas del campeonato que ganó Bieliki en Sí, 59? fue solo, él no fue con nadie. Extraordinario también. Ir solo y salir campeón, ¿no te parece? No es tan sencillo. Fue el único caso que 12 con asombrado. Que ganó. ¿Con Bieliki jugó también? No. ¿Con Bieliki no? No. Que jugué pensado y muy rápido, tengo acá. No sé si acá lo tengo. Sí que con dos veces pensado una vez muy rápido con Joel. Pero cuando Joel era joven, título con Raúl Sanguinetti, ¿Qué opina de 69. ¿Qué opina de eso? El jugador talentoso, pero no era un gran estudioso a nivel de él, a nivel de su título. No era tan teórico, tan estudioso, pero un talento, tenía unas condiciones naturales que había que respetar. Pero no se dedicaba mucho a estudiar al nivel de él. Con jugadores muy teóricos y sacaban ventaja. Pero muy talentoso. Lo que me estás repitiendo lo que yo. Exacto. Que era muy creativo y muy talentoso. Yo recuerdo que una noche me dijo, yo le pregunté esto mismo a Robinetti, una noche hace unos cuantos años, en 2001, en el Círculo Beresati, le digo qué opinaba de Joel y me dice, era un jugador, me dice, con ideas propias. Exacto. Dice, pero muy fuerte. Muy fuerte. Era un jugador que fue al Mundial Juvenil, que ganó Spassky, el año noveno, En Amberes, Bélgica. En 55, que sale campeón mundial exactamente. No, un jugador muy talentoso. Ese fue el tercer Mundial Juvenil, porque el primero lo gana Ilko. El segundo Pano. En el 51, el segundo Pano y el tercero Spassky. Exacto. Casualmente los tres primeros campeones mundiales juveniles están vivos los tres. Sí, exactamente. Es increíble. Ilko, Pano y Spassky. Exactamente. Y bueno, el privilegio que tuve de tener esos dos grandes jugadores, como Jacobo y como Julio, son muy pocos que tienen ese privilegio. Como ajedrecista y como persona. Como persona, gente como ellos, no sé, hablo como persona, no es fácil encontrar, aún en la época de ellos, estoy hablando, no en la época de ahora. No sé, Sanguinetti era un jugador que era muy amúrico, muy calladito. Raúl Sanguinetti. Sí, gran talentoso que tiene. Yo conozco dos partidas, hizo 3 tablas cuando tal era joven, con tal nada menos. Sí. En la época brillante, está jugador extraordinario. Alguien me dijo que Nairo no sé qué, le daba para que
del equipo, no sé por qué, si había un problema personal entre ellos o no sé cuál era alguien me comentó eso. Pero yo considero de que por ahí Sanguinetti era tan callado. Yo jugué con él en Pensado y jugué ping-pong. Jugué cuando él iba a jugar el match con el Jugador, con el argentino, en el desempate, 69, que ganó por la que ganó 2,5. Creo que fue 3,5, 2,5. Bueno, por un punto ganó. Por un punto. Estoy seguro. Sí. Y que yo, antes de jugar el match, pues yo había jugado 4 años antes en el boliche de la Valle, estaba Guimán y Pano en el boliche de Calerita, con Cooperman, una rueda con Pano. Y yo a 5 o 7 minutos le hice varias tablas a Pano. Una le gané 2 por tiempo, pero era tabla, porque no se puede ganar. Por tiempo, no por juego, varias tablas. Y él me ganó una por juego. Pero después ese año por jugar en la Olimpiada, en La Habana. Y ganan medalla de oro, no tablero. Pero cuando voy a jugar con Sanguinetti, yo no quería jugar con Sanguinetti. Me hice corte que me escuchaba mucho, un gran gusto de léxico, de una cultura, un léxico rico que ya casi no hay gente que tenga este léxico. Se llama La Salle de Corte, jugador, la cultura extraordinaria. Me decía, no, venga con Sanguinetti. Digo, no, me va a ser un desastre. ¿Cómo vas a jugar con él? Me come hasta el rey, me digo yo. ¿Qué voy a jugar con él? Y dijo, pero igual juegue. Me dice, y jugamos a 7 minutos, 4 partidas. Un desastre me hizo en el tablero. El jugador de peor. Parecía yo un cuarta jugando. Un desastre. Yo no, porque el estilo de él era impresionante. 3 años después jugó, pero era pensado. Y ya no estaba en su mejor nivel 3 años después. Yo me paré y jugué un poquito mejor, me dio tablas. Después de 30, 40 jugadas. Pero creo que no. También yo jugué con Blanca, una niña que lo conocía muy bien, pero no estaba, creo yo, en su mejor nivel, creo yo. El mejor nivel era 3 años antes. Es una opinión mía, de punto de vista, ¿no? No porque yo me quiero rebajarme yo de nivel yo. Eso es lo que yo vi y lo que me pareció a mí. Perdón, porque siempre hay una ambigüedad con Renato Sanguinetti, ¿lo conoció? Sí, lo conocí nada más de vista, sí. Ah, de vista, nada más, sí. ¿Cuánto se lo voy a hablar sobre el tema? Te quería cambiar el foco de la charla para preguntarle algo muy interesante, que es, ¿usted conoció otro Buenos Aires? Un Buenos Aires más de la bohemia y de lo que era. Exactamente. Con respecto al ajedrez, la bohemia, ¿qué lugares había más allá de los centros ajedrecísticos tradicionales, como el Club Argentino, Mate y demás? Había lugares donde se jugaba, por ejemplo, confiterías, salones que se habían abierto. Bueno, Salón Caiza, que era lo que yo jugaba ping-pones, que Quintero ganaba muchos torneos ping-pones. Caiza, después estaba. ¿Dónde estaba? Dígame y dígame. Salón Caiza estaba arriba del subte en Esmeralda, el subte que baja, arriba estaba el salón de ajedrez, se jugaban los ping-pones los sábados. Después estaba el salón Fischer, que primero estaba en Esmeralda, Esmeralda de Caballo sobre Esmeralda, Marco Rivera, que era un jugador de tercera, y después se trasladó a 900 de la Valle, el salón Fischer. ¿Quiénes eran los administradores o las personas que se dedicaban a regentear los lugares? Sí, no, ahí en ese lugar era Videla. Y los que estaban ahí, hermanos, sí, que eran, uno jugaba mejor que otro, que eran tercera categoría, más o menos, en el nivel de ellos. Y de café jugaban en el nivel, no de club. Y el de Fischer no eran jugadores, eran personas, pero que no eran de la misma ajedrez, pero que les gustaba el ajedrez, lo que hicieron en ese lugar. El piso, la Valle 900, Después estaba el Capablanca, que era el cajón, entre pisos, que se jugaba el backgammon, se jugaba ¿Dónde estaba ese? En Maipú, en la galería entrando, salía por la Valle, y entrando por Maipú a unos metros había una escalera para ir arriba, que era cerrado casi todo, y se llamaba el Capablanca, porque antes le llamaban Capablanca, se cerró unos años que hicieron un par de striptease así, de otro rubro. Y antes
antes de eso, se trasladó del 60, que yo conocí primero, el Rex, el primer piso que había pool de ajedrez, algo del cine Rex, y ahí, cuando cerraron ahí, fueron a este lugar, que Estela se llamaba, que era uno de los campos de ese lugar, y ahí se fue al ajedrez hasta que se cerró. Después, al abrir, se cambió el nombre y pusieron Capa Blanca. Claro. No. Eso era más o menos los lugares que yo conocí. Perdón, le digo dos más que yo recuerdo de haber leído, ¿no? Del centro, ahí del centro. Sí, acá, bueno, estaba el Salón Arequipa también. Arequipa estaba en Paraguay y después más tarde, en 900. En Quiroga. Casi 10 cuadras de Quiroga que tiene para abajo. Sí, es en Paraguay entre. Sí, por el bajo. Sí, pero no tanto, era entre Maipú y la otra, para el otro lado. Después estaba la Academia Miguel Nairo, Después ¿no? estaba bueno, la academia esa, yo era muy chiquito, que se hizo la academia de Nairo, yo tengo los libros que yo enseño, se cerró en el año 55 la academia de Miguel Nairo. No, se cerró, de Nairo, la academia se cerró en el 55, y eso fue el error más grave en la historia, porque un país necesita una academia. Había que anuncio. Ahí se cerró, llamaban otros maestros, Marini, que enseñaba de hebraica, Marini, un gran didacta y gran jugador, y otros maestros que enseñaban ahí de la academia de Nairo. Yo no conocí el lugar porque yo era chico todavía, yo no estaba en la lista de todavía, en el 55 se cerró ahí. Quedaron los libros que Ivaldi, que era profesor de... Normando Ivaldi, Normando Ivaldi es el de la Sofía. Claro, o sea, que él me dejó los libros, los tomos de Nairo, de distintas categorías, de distintos niveles, hecho muy bien como materia. Porque acá hubo un error, acá se hizo el ajedrez en 83-82, se creó el ajedrez, pero no como tiene que ser. El error fue optativo. En Europa, antes de que ahora acá en Europa había, pero no era optativo, era materia. En los colegios privados, tanto en Estados Unidos como en Europa, antes que se abra acá, antes del 81. Acá no es bueno porque optativo va uno cuando quiere, no es el que va, o sea, va con la vocación, el que va sabe que es una materia. El que no va para tan rato está ahí, después no viene, pues no es, para mí no era lo mejor. No cambió hasta ahora, pero yo estuve 8 o 9 años enseñando, no era lo mejor, lo correcto. Ese es mi punto de vista, para que progrese, luego que la gente lo tome más en serio, ¿entendés? No, lógico. Y bueno, te quiero preguntar, ¿qué jugador era, digamos, dentro de, me imagino que usted seguía las partidas y trataba de, no siempre tiene un modelo, ¿no? Para coger un estilo, de los grandes jugadores de la historia, ¿quién era su modelo? ¿Alguno de los campeones? ¿Algún otro jugador? Bueno, de los campeones mundiales Porque de la historia. su estilo era táctico, su estilo... No, yo era agresivo, con blancas y posicional, agresivo. No era de combinación. Tengo partidas algunas de combinación cuando se presentaba la posición, pero en general yo era posicional agresivo con blancas y con negras era más bien posicional tranquilo. Claro, pero digo, por la generación suya quizás me imagino jugadores como Spacchi, Petrosian. No, Spacchi era combinativo, Petrosian era claro, por eso, dentro de los de esa generación, quiero saber, Spacchi, Petrosian, tal cual era el jugador que más le interesaba. El que me gustaba en esa época, como decís vos, el que me gustaba mucho y que lo admiraba, no yo lo admiraba, sino también el otro genio lo admiraba, porque estaba sentado ahí y lo miraba jugar, que era otro genio, que era Bobby Fischer, lo admiraba, sentado y lo admiraba mucho, y yo lo admiraba también, y mucha gente acá se volvía loco por él también, que era Mikhail Tal. Era un jugador que era muy arriesgado. O sea que él a veces no sabía lo que pasaba. Tengo un libro comentado por él. Pero él a veces se arriesgaba cuando había una emoción que no le gustaba, a ver qué pasaba. Y por ahí salía bien. Otra vez sí,
hacía lo que hacía en la jubilación. Pero generalmente era un jugador que buscaba la jubilación. Generalmente. A veces no lo podía hacer porque no se presentaba. Pero él buscaba siempre ese estilo. Y Bobby Fischer, hay fotos que tenía 5 o 6 años menor que él, siempre sentado mirándolo, porque no podía entender cómo él podía entregar piezas a los monstruos de esa época. Le entregó un caballo que nadie entregaba ni medio peón a Petrosian. Entonces quedó cambiado. Y con caballo de más, yo no vi la partida. Se vendió toda la partida Petrosian con caballo de más, se vendió a muerte para sacarle tablas en 60 movidas, defendiéndose. Por eso digo que era un jugador de unas condiciones naturales que no hubo. Hubo grandes combinadores, David Bronte, Porqueres, Spahn, Larsen, Fischer también era un gran combinador. Y a Fischer en el 59 en candidatura, un año antes de ganar el personal, creo, de Suecia, Fischer, con 2,5 puntos de ventaja. El personal de Estocolmo. 16 años. 62. Delante de los monstruos rusos. Claro, sí. Y después en el 59 le gana. 19 años tenía Fischer. 19. Le gana 4-0 en la Argentina 59, antes que le gane el mundial, entregándole Tama, Torres, 2 partidas. Y él iba a la mansión y iba a ver. Y veía que el sacrificio en las partidas vio que eran 4 o 5 horas no se podía encontrar. Y él lo encontró después en su mansión, solo estudiando, que una entregó damas por 2 piezas, que ganó, podía sacar, no, la entregó 2 calidades, podía sacar tablas, pero que la parte de arriba era muy difícil de verla, dijo él. Y la otra, que entregó damas por 2 piezas, podía haber ganado y no vio la correcta, que ganó 4-0. 4 matches ganó 4-0, por eso la gente se olvida cuando dicen que Fischer ganó 2 matches 6-0, que era 6. Claro. Lo de tal era 4. 4, Pero ganar 4 matches 4-0 y a un genio como Fischer no es lo mismo. No, lógico. Y la gente se olvida. Nadie ganó a 0 como Fischer. Bueno, entonces la gente no tiene memoria. No, bueno, no, digo lo que decía, que a veces se olvida. lo que decía tal, yo leí también que él siempre necesitaba aire para sus piezas. Exactamente. Y bueno, las posiciones abiertas, el tipo era insoportable y confiaba en llevar la partida por ese cauce para llegar a una posición de cálculo donde nadie podía rebatirlo. Por eso Botvinnik, cuando juega en el segundo match, se da cuenta, dice, yo tenía que dividir el tablero en varias partes. Exacto. Y de esa forma, bueno, todo juego cerrado, todo juego cerrado, y Botvinnik. Por eso yo apliqué lo que Botvinnik, esto que vos estás hablando, yo lo apliqué eso jugando con Nico. Ya cerrado y la misma así para no dejarlo entrar en lo que se movía es el lado. Por eso yo apliqué hay cosas que él decía Botvinnik a mi nivel. Entonces se podría decir que usted fue un seguidor de Botvinnik en algún aspecto. Sí, en algún aspecto sí, yo tenía un estilo así. Lo que quería decir que en esa época también fue tan conmocionante que se realizaron diversas teorías, se analizaba desde todo punto de vista, y acá en Argentina se hizo la famosa teoría de las casillas reales, que la hizo Juan Sebastián Morgado con todo un grupo de ajedrecistas, entre los que estaba también Sergio Barenchuk. No sé si usted lo conoció a Barenchuk. ¿Cómo se llama? Sergio Barenchuk, no lo conoció. Era un jugador muy seguidor del título. Bueno, le voy a hacer una especie de ping-pong. Antes quiero decir una cosa, que esto es, no me lo van a perdonar si no, pero usted tuvo un alumno en los años 80, que actualmente está radicado en Miami, que se llama Gastón Andretta. Ah, sí, Andretta, sí. Gastón Andretta, que él me dijo, tengo muchísimas ganas, dice, de ver esta nota con Mozart, así que la verdad, bueno, si usted quiere aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo, esta es maestro nacional allá en Estados Unidos y juega todos los torneos de, bueno, la parte de Miami y toda la costa de Estados Unidos. Sí, un gran jugador que tenía muchas condiciones y que podía progresar, y yo le tenía mucha fe que podía, si seguía estudiando, podía ser un jugador de calibre internacional y que podía dar buenas actuaciones.
y practicó ajedrez justamente. Yo tengo muy buena recuerdo de él como persona también, aparte como yo le doy mucha importancia a la personalidad, a la persona, no solamente como ajedrecista, porque uno puede ser un gran jugador de ajedrez con personas lamentables, como hay varios casos de mi época estoy hablando. No, por supuesto, pero Gastón era alumno suyo ahí en Jaquemate. Sí, en Jaquemate, sí, era una gran persona, que yo lo estimo mucho y estoy contento que llegó a maestro nacional y que siga triunfando en Estados Unidos, que se lo merece como persona y también como jugador, ¿no? Sí, sí, es un muchacho que aparte sigue siempre estos videos y, claro. Y bueno, muy apasionado todo por yo la historia de la ajedrez. Yo daba consejos a toda esa gente joven que si tiene una vocación aparte del ajedrez, que lo hagan también, que no se dediquen solamente al ajedrez. Bueno, perdón, decía que la actividad, digamos, aparte del ajedrez hay que también hacer algo por su cuenta, que si una vocación uno vale mucho eso en la vida, aparte del ajedrez, como fue Schwarzman, que era médico y seguía jugando y era campeón. Porque eso es lo que pasa, no en todas las actividades, pero cuando uno se está solamente a una sola actividad y nada más, puede traer problemas, no a todos, y no te voy a mentir, de que la mente está sobre eso y muchas veces se aísla de la sociedad, se aísla de todo el mundo, como fue Bobby Fischer. Eso no sirve, porque él decía que para ser campeón del mundo hay que dedicarse solamente al ajedrez. Esa fue su experiencia, pero los otros genios y otros grandes jugadores de Roger, uno era cantor, el otro era ingeniero, cada uno, y eran grandes campeones del ajedrez. O sea, en cualquier actividad, si uno sabe distribuir el tiempo, no hay que dedicarse solamente a una actividad. Hay que dedicarse, pero es lo que me dio gran alegría, lo que el reportaje que le hacen a Cárcel cuando sale campeón del mundo. Manu Cárcel, el actual campeón. Cuando le gana a Ana la primera vez, le hacen un reportaje. Me gustó mucho lo que dijo. Yo cuando tengo un tiempo libre, que no voy a jugar un torneo, salgo con mis amigos, jugar como casi el pool, o ir al cine, o ir a bailar, o cosas de la edad. O sea, no solamente enterrarse en lo de uno, porque pierde lo mejor de la vida de uno. En cambio, como Fischer tuvo su experiencia, también tuvo un problema serio de su vida personal, mucha pobreza, el padre se separó, bueno, tuvo que la hermana lo cuidaba, tuvo muchos problemas serios. Pero no es solamente, y había gente ignorante que pensaban como, no, te vas a volver loco, te vas a llenar de todo, y eso es lo peor que hay en la vida. Claro. Esta nota, bueno, hemos ojo, perdido un poco la cronología. Y la opinión mía, que no, por supuesto. También. Hemos perdido un poco la cronología, pero ahora usted me hace recordar que yo escuché que los hermanos Bolbochán, por ejemplo, ellos tenían era una familia que tenía una tabaquería ahí en la calle Libertad. Eran varios hermanos, sí, eran como 6 hermanos o 5, claro, eran varios, sí. Perfecto. ¿Y usted qué se dedicaba aparte de ajedrez? No sé si era estudiante, era como... Yo me gustaba mucho las matemáticas, los números, y empecé primero con números de matemáticas, y después quería ser profesor, y bueno, y me hice un poquito materialista, ya de grande. ¿Qué quiere decir? Aunque parezca mentira, eso, ¿no? Empecé a ganar más enseñando en empresa todo que enseñando matemáticas. Entonces dejé eso y me dediqué después a enseñar, pero para la parte económica. Ajedrez, digamos. Claro, inversiones, que no me creía. Mi tío, que era comerciante, no creía que yo estaba diciendo. Porque él me dice, ahora que está jubilado, me vendía relojes del cuñado que se hizo millonario con relojes y instrumentos musicales. Entonces hace 30 años, en el 82, me quería dar para relojes, 6 meses nada más, para ganar $250. Le digo, pero si yo gano el triple con lo mismo. Y un día dice, ¿cómo me estás mintiendo? Yo no te creo. Y mi viejo dice, no, es verdad. Porque en la vida, ¿no? ¿Qué pasa? En el comercio también, hay gente en el comercio sirve para progresar. Y
ganar cada vez mejor, otros están siempre en el mismo lugar. Y hay otros que se funden, pero ellos no te hablan, los que les fueron mal en el comercio, en esa época, no te hablan de eso. Hay de todo. El comercio sí es verdad que te da para vivir, por lo menos, todo. Más tranquilidad, más seguridad te da. Lo otro no es seguro. Lo mío no era seguro. Muchos se murieron de hambre de lo que yo hacía. A mí no me creían de lo que yo hacía. Pero hay factores a veces, la parte humana, de la relación social con la gente que vale mucho. Yo ahora aparte hablo con un psicólogo que es profesional. Yo digo, yo aprendí mucho psicología en la calle, no en la facultad, conociendo a la gente de distintas generaciones. Y eso me ayudó cómo tengo que tratar con la gente. Pero eso no es fácil. Es una condición natural de uno. Lógicamente yo les digo, hagan una actividad que les gusta. Y aparte, si quieren un programa de oro, también lo hagan. Pero busquen una parte más, en la época de ahora, donde le den una seguridad económica. Claro, yo creo que... Yo le doy algo real ahora, no le voy a dar un verso, acá lo que yo hice, pero... yo creo que en el caso suyo... Es una fantasía. Yo creo que en el caso suyo, porque lo conozco hace unos cuantos años, me acuerdo desde cuando tenía el salón ahí, el salón con Julio Quiroga. Ah, sí, me acuerdo. Tenía el salón en sociedades, pero ¿qué calle qué era? ¿Chipacha, Gerardo? Ahí ¿Cómo no? en Rivadavia. Era muy interesante porque tenían esos libritos, esos afiches que eran como de libritos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, creo que nos favoreció mucho siempre la parte social, ¿no? Suya, o sea, usted fue una persona muy abierta y eso de alguna manera siempre favorece para el trato, Exactamente. para relacionarse, para conseguir, cosa que en la a veces no pasa tanto porque como usted dice, la gente se cierra en el juego y por ahí le gusta más sociabilizar. Bueno, lo que voy a proponer ahora para cerrar y agradecerle en otra, Enrique, es, vamos a hacer unas jugaditas, vamos a hacer una especie de partida así amistosa, y mientras yo le voy a hacer un ping-pong de preguntas con nombres de los cuales usted brevemente, en 2 líneas, me puede desarrollar su opinión, porque seguramente la conoció, ¿no? Bueno, le invito a empezar la partida. Ahí está, una jugada inglesa. Exacto. Carlos Guimard. Carlos Guimard era un gran jugador talentoso, conocía mucho la francesa, no era un gran teórico, no conocía muchas teorías, pero tenía un talento impresionante, que era muy experto en esa línea francesa. Gran jugador. Yo lo vi jugar en el jugador y tuve que sacar sombrero de su talento, condiciones naturales, no de tanto estudio, pero tenía unas condiciones naturales, aparte conocía mucho la francesa, esa línea que jugaba muy bien, que hizo partidas a grandes jugadores del mundo, obviamente. Pero más allá de la parte específica, la parte personal, ¿no? Él era una persona afable. Sí, era tranquilo. Sí, tranquilo, simpático, agradable. No era una persona agresiva, nada que ver con eso. Una persona que era... Uno tenía ganas de acercarse y hablar y preguntar con él. Le contestaba. Y era un ejemplo. Era muy dado incluso a poderes inferiores. Era muy dado, exactamente. Y cuando le preguntaban, él daba su experiencia, su opinión. No, como persona era una gran... Hay un jugador mío un jugador de mi época que, bueno, se volvió que no había tecnología. Tenía un cuaderno con todo el abecedario de las letras y toda la variante de apertura. Y era un jugador potentísimo. Yo jugué con él. Tiene un nombre, parece un nombre de la historia de Roma, de Grecia, se llamaba Atila de León. Bueno, no, déjemelo porque ese le voy a preguntar ahora. Ah, no, pero claro, ese está dentro del... Bueno, el asunto es el siguiente. Bueno, igual, para terminar con Guimard, quiero decirle, bueno, todos sabemos que es uno de los grandes jugadores de la historia. Yo hace 3 años hizo el torneo centenario de nacimiento de Guimard en el Terma Redondo. Yo lo fui a jugar y la verdad que fue un homenaje muy importante. Pero bueno, quería que usted me diga a la persona, que es lo que dicen todos también, que era una persona provinciana, afable y de un gran talento. Un gran talento impresionante. Bueno, vamos para el homenaje, vamos por Atila de León.
sabemos también que era un jugador muy talentoso. Yo jugué con él muy pocas veces ping-pong y una sola vez pensado en un magistral de Caquemate cuando tenía 28 años. En ping-pong, las pocas veces que jugué a 5 minutos, me ganó siempre. Era una máquina. Impresionante, de lo que conocía el ajedrez. Y la única partida que le gané, que nos enfrentamos en la historia, que unos años después ya sobre mal, y yo el otro día estaba hablando y jugué agresivo ahí con blancas, le gané muy bien y después me llamó la partida y me felicitó. Me dice, jugaste muy bien la partida, me felicitó. Pues la única vez que jugué con él en pensado, para mí era un orgullo jugar con él y aparte que me felicite él por la partida que yo le jugué, que le gané, porque yo sabía que conocía mucho más ajedrez que yo, mucho más conocía. Porque en ping-pong, no jugaba con él. De hecho me contó que una vez le ganó 3 partidas seguidas a Guimar. O sea que yo le comenté funcionamos los dos. Yo no lo vi, me lo comentaron. Hace 40 años, en el 86 Villares, él me hace jugar con este gran maestro, pero sin reloj. ¿Sabe? 3 partidas de ganan públicos mudos. Y él dice, por el amor propio que tenías, se levantó. No me lo contaron a mí, porque yo no lo vi. Creo que 3 partidas. Pero un jugador que le podía ganar a grandes jugadores, tenía condiciones, pero problema, no sé, de su vida o de muy flaquito era, no hacía deporte. Por ahí, un problema de eso, solamente grande de nada más que hizo por ahí. Yo lo conocí a los 16 años. Claro, sí, Yo era 4 años mayor que él. Era. Una vez hace muchos años usted me contó que andaban juntos. Yo lo fui a llevar a bailar a Bamboche. ¿Sabes por qué? Porque él era peor que yo. Yo era tímido, pero él me superaba a mí. Era mucho más. Yo andaba, cabeceaba a las chicas, venían algunas con las madres, no todas, en esa época. Y sí, busca una chica que te gusta, no lo podía hacer, era increíble. Era increíble. Yo también era, pero no al extremo como él. Yo hacía pinta, conmigo que hago pinta, fumo, pero no trago humo, hago pinta. Me tomo 2 o 3 vasos de whisky, no más, todo para hacer pinta. Y iba con traje y corbata, en esa época era otro mundo distinto. Y iba al pillón, iba al Molino, donde iban a empezar de categoría. Yo iba, pero no muy seguido. Me gustaba conocer otras cosas aparte de la sí, como mientras. Entonces, uno, de todo que uno conoce, tiene que uno dar los buenos consejos a la nueva gente joven y no tratar de cometer errores que por ahí cometió uno y en la vida y que tratar que el otro mejore y no cometer los mismos errores que a veces se pagan caro en la vida. Porque si otro hace lo que yo hice y no yo tuve, yo digo suerte de mi actividad, hay otros que le fueron muy mal y no tenían ni para comer. Porque en cierto aspecto era una actividad que no era para vivir de esto. Sigue siendo igual. No. Sigue siendo. En Europa no. En Europa no, pero acá en Europa no, pero acá sí, no te morís de hambre. Exacto, sí. ¿Entendés? Pero eso yo le doy los consejos mejores a la gente más joven. Le hago, bueno, por favor, le hago una consulta. Otro también jugador, Claudio Amado, no sé si recuerdo de Amado. Sí, murió a los 38 años de un tumor en el atrás, en el pulmón, no sé qué. Murió, sí, en el 88. Jugador conocido, también conocía bastante y era una persona que me pidió a mí unos apuntes de nylon que salían en el ajedrez 80, esta revista, para que él publique esos comentarios de nylon
lo pidió, me acuerdo, y yo se lo daba algunos. Era un jugador, no, es decir, no tan sociable, pero era muy educado y muy correcto como persona. Tenía grandes condiciones también y era un jugador que podía llegar a ser maestro también, aunque no era un jugador así de la calidad de la categoría de Juanicú, pero era un jugador que había que respetarlo. Exactamente. ¿Y usted tuvo la oportunidad de ver, por ejemplo, ir a alguno de los torneos Clarín o la Olimpiada del 78 en cancha del River, donde vino Korchnoi, Spassky? Sí. ¿Vio algunos jugadores de cerca? Korchnoi. Sí, yo vi algunos. Y vi el match de Korchnoi por Uruguay-Este en Teatro Premier. Teatro Premier, sí. Iban 12-12, iban muy parejos. ¿Usted lo fue a ver ese match? Algunas partidas fui a ver. Estaba Pinic de Sí, comentarista. y también estaba de comentarista de Fischer Spassky, en el Salón Capablanca, pero el nuevo, aunque estaba en Sarmiento, al 800 arriba, fui al piso. Ese salón lo hizo el esposo de esta bailarina que murió en el 72 en Uruguay, en un accidente, que la mujer era bailarina, y el esposo, que era un gentleman, hizo ese salón de lujo, en años 70 y pico más o menos. Y ahí comentaba el Pinic el match Fischer Spassky, justamente. Pinic es un juego que me faltó siempre, porque Pinic también. Dígame de Pinic, ¿lo trató también? Yo no lo traté, pero lo escuché, como él hablaba, como cuando jugaba con Airo. Era muy aventurero, muy bueno en su vida. Muchos años trabajaba muy mal, con Airo a veces lo ayudaba económicamente en los últimos tiempos, porque era un jugador muy bohemio, muy mujeriego justamente, pero que se descuenta mucho él de su vida personal. Años en algo pero como persona, como yo veo, no lo veía como una persona así agresivo o algo, sino que era una persona que actuaba como él sentía, como a él le gustaba la vida, ¿entendés? Todos tenemos defectos, errores en la vida, como él tuvo en su vida personal. Pero no era una persona que era agresiva ante los demás. Si vos lo respetabas, él lo iba a respetar también. Obviamente, cada uno manteniendo su línea. Pero no era una persona que, viéndolo jugar por el primer tablero de Argentina en el año 58 en Múnich, que fue el primer tablero, un jugador de grandes condiciones también. Bueno, la verdad que en este momento se me sucede los nombres. Tengo Rosetto también. Rosetto yo puedo poner un magistral en un jugador táctico, un jugador respetado en todo el mundo. El táctico le entregó. Ese sí que era bohemio también. ¿Cómo? Rosetto era un jugador también de la bohemia, del juego. Toda la carrera, el póker, sí. Ahí está, ahí le gustaba eso. Y él era un jugador combinativo, táctico, impresionante, que estaba inferior en la altura en el magistral San Martín 74, porque un año antes obtuvo el título de campeón mundial Petrosiano, no te crees. Y estaba inferior y encontró una combinación de entregar piezas por dos peones o dos piezas y sacó casi perfecto. Salvó por esa combinación, si no perdía el vida, estaba ya muy inferior. Y le ganó una partida muy A Korchnoi en el torneo sexticentenario. En el 70, sí. La Facultad de Medicina. Y empezó con 4 partidas en ese torneo. Porque Rosetto. Sí, empezó y obtuvo después el programa estos los que más, que ganaron el primer puesto. El primer puesto empataron Reshevsky y Korchnoi. Sí, que grandes jugadores esa época, los norteamericanos también estaba Reshevsky, Larrieva. Viernes, había varios. Pero Lombardi que yo tuve la suerte de conocer. Lombardi era el asesor de Fischer, porque era el pastor. Vive Lombardi. Sí. Él se alejó de Fischer cuando él no quiso jugar con Karpov. Él no estaba de acuerdo con eso. Si no me equivoco, Lombardi, a ver si me recuerdo bien, Lombardi ganó un campeonato mundial juvenil haciendo 11 en 11 o algo así. Hizo el 100% de los puntos. Era un jugador muy talentoso. Sí, era. Y por eso era el asesor de él. Claro. Fischer no quería a nadie, pero a él sí. Y él tomó la decisión de separarse de él cuando él no quiso jugar Karpov o quiso cambiar el reglamento que no era de él, ese reglamento era de Lasker, de los 2 puntos, no era. Pero Lasker lo hizo por otro motivo.
Y de los rusos, por ejemplo, no sé qué jugadores de Keller. Keller era un gran estudioso, Keller. Un analista extraordinario. Llegar en una francesa en 21 jugadas a muy difícil, lo pinta. Un estudio de Keller, de la francesa. Una siciliana fue. ¿O francesa? No, fue siciliana. La francesa le gana con Blanca Sacapó. Ah, en el campeonato siciliana era. Sí, siciliana. Le gana 2 sicilianas seguidas en el mismo año 67. Sí, exactamente. Sí. Y deja 2 años. 2 miniaturas son, ¿eh? Sí, y deja 2 años de jugar. Fischer, 68-69, y se va a estudiar a Yugoslavia. Esos 2 años deja de jugar, vuelve en el año 70 después. Creo que es una en Mónaco y la otra en Yugoslavia. Exactamente. Sí. Y deja de jugar 2 años, justamente. Pero era un jugador, Lombardi era. Pero los 2 puntos era. Él ganaba por 4 puntos nomás, pero los 2 puntos eran porque como jugaban en equipo los rusos, él quería asegurarse el título. Bueno, pero Lasker lo hizo porque no había trabajo delante de la Primera Guerra, era por otro motivo. Entonces, no tenía trabajo de televisión, bueno, de hambre si te repito. Dice, ¿por qué no juega aquí Rubinstein? No, pero genio, Rubinstein para jugar con Lasker. No, el genio. Entonces, yo veía Peteda de un libro de cómo combinaban, cómo jugaban. Y dice, no, me voy a arriesgar a perder por ahí con él. Y es muy bueno. Claro. Me gustaba mucho a y otros también, pero por eso él dio 2 puntos, pero por otro motivo de falta de trabajo. Solamente ganaba plata con el Febrero, nada más siendo campeón. Claro. Pero Fischer hace 2 puntos por otro motivo diferente. Lo que pasa es que Lasker tenía un origen muy humilde, era muy pobre. Claro, pero... Tenía a su hermano Roberto. Sí, sí. Pero por lo menos se defendía la vida, la mujer lo acompañaba, si no sé, pero era otra situación distinta a la de Fischer. Que con Fischer había 5 palos verdes para jugar, no es que no había plata. Mucho más que ganó con el Pasqui. Pero hemos repasado la mayoría de los grandes temas. No sé si hay alguna otra cosa. Me acuerdo la anécdota de Mecking que me bueno, lo de Mecking, cuando yo lo llevé a mi casa, era por el cumpleaños de mi hermana que cumplía en agosto, esa fecha. ¿Y qué hace? Su hermana me contó que era abogada, pero funcionaba en ajedrez. Claro, y la miraba a Mecking. Tenía 17 años. Y tiene que jugar con Fischer 4 días después. Entonces, mi hermana dice ahí donde almuerzo ahí en mi casa. No saben qué apostar a los colegas de ella, que todos le van ganando la Fischer. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Mecking dice, mire, yo hace 3 años que no pierdo con nada. Voy a contar eso, yo he estudiado la partida. Usted apueste, si le da la tabla, apueste, que no te va a ganar la tabla. Todos juegan con miedo, con el escenario, todo, toman cosas, juegan con miedo. Lo ves con esa seguridad, no voy a creerlo. Puede que usted va a ganar la apuesta. Bueno, fuimos el sábado a ver la partida. Él apostó y le dieron las tablas a la pero yo estaba seguro que le ganaba. Y juega, todos se quedaron asombrados, hasta logrando el maestro del torneo le entregó no sé si era una pieza o 2 piezas, sin el rojo. Y Fischer la primera vez del torneo que piensa 20 minutos. Y encontró un plan que no estaba enrocado de devolver las piezas para buscar perpetuo. Sí, recuerdo eso, porque fue una Grunfeld. Exacto. Y sí, una defensa de Grunfeld que bueno, termina en tablas. Exactamente. Y bueno, Fischer ganó ampliamente el torneo. Ese 4 puntos, con 4 puntos. 4 y medio. Ese fue el segundo internacional de Buenos Aires 70. Porque el primero había sido en 64. Exacto. Y ganó Petrosian Quiere, que salió primero. Exacto, jugó Rubinetti y Schoeber.
Exactamente. Yo varias veces lo hablé con Jover y bueno, me contó con eso todas las computaciones y demás. Claro, exactamente. Así que bueno, hacemos unos juegos más y terminamos. Entonces juega con él, Sí. Y después pensaban que después jugaron en Europa otra partida que también fue tablas, pero con Blanca siempre Messi. Y la tercera vez que se enfrentan, pero ya con Blanca Fischer le gana con Blanca. Color es importante en esa categoría. Le preguntan a Meki, que ganó los dos internacionales, jugando los grandes maestros rusos, todos los monstruos, Geller, invicto, primero, y el otro internacional invicto, no invicto, perdió una sola con Sparky, pero ganó el torneo también, los dos, después se calmó. Le preguntan a Fischer qué opina de Meki en el 63, y está lo que dice Meki, su poder que están entre los 4 mejores del mundo. Tuvo razón, porque llegó tercero en una. El que jugó con Korchnoi, y hay una nota que suspende, iban 12-12, suspende la partida estando superior, favorable a Meki. Y los analistas económicos anda, sigue la partida, ¿qué vamos a perder? Perdemos la suerte. La desgracia de Meki o la suerte del otro, que la suspendida la secreta, se equivoca a Meki. Y ahí gana la partida clave con a Meki en esa partida que era para comprar poca. Pero lo que decía Fischer no se equivocó. Porque 2 veces lo tuvo medio knockout a Fischer en 2 partidos. Medio así. Donde el otro estaba Fischer en el mejor momento de la historia. Bueno, Enrique, para cerrar la nota, te quería preguntar por el ajedrez de hoy. No sé, debe seguir algunas partidas, porque siempre lo veo pasando una partida. Acá pasamos partidas de todo, de lo de ahora, de Carlsen, Acá en el círculo. de todos los de ahora que ganó Karagini, que fue el gran maestro más joven de la historia, a los 12 años, y ahora tiene 26. ¿Qué opina del match que se viene en noviembre entre Carlsen y Kavliakin, no? Bueno, yo cuando iban a jugar Topalov y Kramnik, que Topalov estaba en su mejor momento, pero ayuda algo a favor de Kramnik. ¿Cuál era? Favor. Que Kramnik tenía una experiencia que no tuvo el otro, de jugar, ganar el título a Kasparov y con Karpov, que el otro no tuvo. Y ahí es donde Kramnik, aparte de tener la ellos, van a ganar el título, no sé si por 1 o 2 puntos. Primero ganó por 2 puntos. Yo dije, entre 1 y 2 va a ganar Kramnik. No fácil, pero la experiencia de esa estuvo ahí con el Kramnik. Y no me equivoqué. Cuando iban a jugar a Nani y Carlsen, que Anand dijo, siendo campeón del mundo, dijo varios años atrás, va a ser el futuro campeón del mundo. Tú también tenés opinión. Anand, siendo campeón del mundo, lo dijo. Pierde con Carlsen. Y está bien, tenía mucho más años que el otro, de diferencia no mucho, pero había. Pero cuando Carlsen ahora va a jugar con Karagini, para mí es mucho mejor que juegue con él, tiene 26 contra 22, 3 años. No, 26 años vos. Ahora tienen los dos. Mejor que jueguen así los dos, que son jóvenes, que jueguen con otro que tiene 20 años más, porque va a ser muy interesante el match. Yo lo veo muy peleado el match. Puede haber una pequeña, un poco a favor de Carlsen, pero muy poco, no amplio, que puede tener chance Carlsen, pero hay un problema psicológico, los nervios. Hay otros factores. Tiene más experiencia en match, Carlsen también. Claro, tiene más experiencia que el otro. En ese sentido hay algo a favor de Carlsen sobre esos aspectos, la parte del ajedrez, la parte psicológica y la experiencia. Hay algo a favor de Carlsen, pero va a ser, me puedo equivocar, hasta ahora no me equivoqué nunca en los últimos matches, pero soy humano, viene con la racha. Hasta ahora vengo con la racha de lo que digo. Yo creo que va a ser un match muy peleado, pero va a haber algo que se va a imponer ahí, no con gran amplitud, pero se va a imponer, pero un match muy peleado, y Carlsen se va a estar aquí, pero no va a ser fácil.
Bueno, veremos en noviembre cuando jueguen en Nueva York. Por ahí se da, por ahí no, eso es una opinión No, por mía, supuesto, nada, porque Karate fue ganó maestro a los 12 años, que fue el récord mundial en la historia. Claro, por eso, o sea, no puedo. La verdad es que no es impresión. Es una impresión. Usted vio tantos matches. Sí, pero el ajedrez de hoy es un tiempo de 10, 15 años, no es el ajedrez de tiempo. No, por supuesto. Yo cuando jugué con Alonso y con Brillotti y con Rodia, nada que ver con ajedrez, salvo los genios de esa época. ¿Hay algún jugador de la élite que le guste por el estilo, no sé, Nakamura? Nakamura es un gran jugador, talentoso, táctico, jugador muy arriesgado también, que a un minuto me dijeron que es fuera de serie. Extraordinario, sí. Es extraordinario, brillante. De los Está Mamediarov, Mamediarov, sí. Sí, hay un par de jugadores también, a mí me gusta mucho Michel Lagrave. El francés. Sí, Lagrave. Hay una serie de jugadores bastante interesantes. No, yo veo las partidas de ellos. Se mantiene actualizado un poco con el ajedrez. Sí, porque acá pasan partidas lindo, y lo comentan y todo. Es un ajedrez muy, también con la tecnología moderna y con todo lo que antes no existía. Se nota mucho más la analítica, hasta los aficionados y todo lo que les gusta el ajedrez, pero es un ajedrez muy bravo, es decir, no es un ajedrez de lo que yo conocí. Hoy la gente joven tiene las piezas por la cabeza, no importa si se llama Pan o Naylor o lo que sea. Antes había un respeto muy grande. Antes había un respeto, ahora no hay, pero no por falta. No, sino por, claro, la dinámica misma del juego, ¿no? Claro, y sí, piensan en el juego, no con quién está jugando. Y claro, la computadora también un poco, y la computadora, digamos, niveló. Exactamente. Yo prefiero jugar con un gran maestro de mi época y no con un chico de hoy en día. Yo cuando jugué con Pillot, quedó mejor la apertura. Yo hice algo que él me dice que no está en los libros, entonces quedó mejor igual. Pero yo veía cómo jugaba y digo, si juega ahora sí lo que será dentro de 2 o 3 años. Y tuvo razón. Y se lo dije en la cara y no me equivoqué. No, hoy es tremendo. Y jugar con la gente joven, porque no, ya no hay ese respeto como había antes. Está bien que sean así. Tienen que jugar así. Hay que jugar la posición, no pensar con el rival. El que hacía eso era García Palermo cuando era chico, de grande no me gustó. Que salió en todos los diarios cuando le gana en una contra Fischer, y después juega la revancha en simultánea en el Teatro San Martín a 10 tableros. Al año siguiente que él tenía un día libre, que jugaba con Petrosiano. Y el público pide que entre él. Y Lothar Schmidt era el que dirigía la simultánea, eran 10 maestros. Dijo que sí. Entró a jugar y no sé, era otra línea. No era cuando. No sé si le entrega algo. Y lo mira. Y ahí se acordó. El año anterior en La Plata. Dice, yo hago chistes, así pero este es el que soy un queso. ¿Me quiere pintar otra vez? Devolvió, no sé, material lo que el otro era, le sacó perpetuo. Fue tabla, el público igual lo rompió orgullosamente. El maestro, bueno, el gran maestro García Palermo también es otra de las personas que nos honra viendo estos videos, así que él seguramente también va. No, García Palermo me gustó mucho de. Cuando uno es grande estudia los libros, todo, y juega de otra manera. Y el ajedrez cambió. Bueno, te invito a hacer 2 jugadas más. Sí, así cerramos la partida. La verdad que es una inglesa bastante cerrada, con el estilo, como me dijo usted, claro, así, como le dije yo, exactamente. Posicional. Y bueno, yo creo que acá, con esta jugada ya puedo ofrecer tablas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Enrique. No, hice todo lo que pude de lo que a vos te interesaba.
Esta partida que voy a desarrollar se refiere a la época en que Keres y Petrosian ganaron el torneo magistral del Teatro San Martín y vinieron luego simultáneas del equipo argentino. No sé si exactamente si eran 25 tableros o 30, no me acuerdo exactamente, que salió en los diarios justamente. Y vamos a pasar esta línea teórica donde puedo comentar el error que yo comento, error a nivel de ellos, ojo, que yo cometo en la apertura y cómo se desarrolló todo esto, esta línea, que fue en la India del Rey, que era considerado el campeón mundial sin corona, de Keres. Bueno, empieza con peón rey, porque era jugador de peón rey, Keres. Pero yo presento una defensa que es la línea de rey. Todo esto es teórico. Bueno, yo jugué acá, él juega acá, también se puede jugar al do rey, ¿no? También. Porque ahí se puede clavar, pero no es nada serio, grave, se puede dirigir las dos jugadas. Bueno, acá viene lo que yo no lo tenía presente, miren. Yo hago esto justamente clavando, porque el alfil salió a 3 damas. Y enseguida le voy a aclarar algo que yo no lo sabía en esa época. Y acá viene lo que me obliga a hacer esto. Y acá yo lo que hice es un error cuando saqué el alfil. En este momento el alfil tiene que estar adentro, no cambiar el alfil por caballo, porque en el futuro las casillas blancas van a quedar débiles, el flanco dama, y si yo no tendría un ataque fuerte como fue la partida, que yo pierdo la partida por la debilidad de las casillas blancas, que él justamente me juega así, dice, pero yo me salvé porque tuve un ataque fuerte en el otro sector. Es el primer error que yo cometo. Se cierra el centro. Esta jugada para evitar que avance el peón caballo dama. Y aparte para que el caballo pueda en negro ir a C5, para que yo no le eche el caballo. Esa es la razón más importante de así. Esto no es para mí tampoco la mejor que hice yo, es una pérdida de tiempo para mí. Había que seguir el tema de sacar el caballo, atacar el blanco rey. Caballo 1 para buscar el ataque sobre el flanco rey. Se va porque sabe que yo me veo con todo en la peonada del flanco rey, ¿no? Peón 4 alfil rey y juega peón 3. No sirve peón 4 porque peón por peón ataca el alfil y ataca el caballo indefenso sobre la torre. Por eso juega peón 3. Yo me vengo al ataque. Se retira y preparo toda la artillería del ataque de peones sobre el flanco rey. Y él busca el ataque sobre el flanco dama, donde yo dejé las casillas blancas débiles, que yo te comenté. Yo me vengo con todo en el flanco rey y él busca el flanco dama, donde sabe que está mejor.
saco el caballo para que la dama pase al flanco rey, seguir el ataque de los peones y pasar todas las piezas sobre ese sector. Dama 2 rey, peón 4 caballo dama, cambia y yo sigo con el tema de ataque en el flanco rey con los peones. Peón torre por peón, peón torre por peón. Amenazo peón 6. Entonces me captura el peón de 5. Dama 2 alfil para traer todas las piezas pesadas y menores sobre el flanco rey. Sobre el flanco rey y el flanco dama, dama 3 amenazando el peón. Y él se tira en el flanco dama donde está mejor. Torre 2 atrae la otra torre. Amenazando o atacando a la torre, una de las dos. Él busca contrajuego, entonces yo acá me gano un peón. Dama por dama, caballo por alfil 6 alfil, como te había comentado antes. Peón alfil por peón, peón por peón. ¿Por qué juega caballo 2? Para dirigirse a C4 y atacar el peón de 3 damas. Torre por, cambia las torres. Caballo de 2 a 3 alfil, amenazando al otro peón. Amenazando al caballo. Viene caballo 5 amenazando al alfil. Alfil se va. Caballo 6 rey, buscando esa debilidad que te comenté antes. Alfil 1 alfil, torre 8 torre, se va de la clavada, me voy de la clavada, torre 8 damas, todo sobre el peón, que es la debilidad. Caballo por peón, alfil por peón, alfil por alfil y torre por alfil. Caballo 5, torre 8 damas, torre 2 torre y acá me ofrece tablas. Porque hay dos peones unidos, pero tiene un peón libre contra el alfil. Y el caballo que puede centralizarse y con el rey poder parar un poco un peón libre y yo y él con el blanco avanzar con el peón que tiene pasado. Y acá me ofrece tabla. En las últimas 15 jugadas, como exhibición, estaban jugando los dos. Como exhibición pidiendo permiso al presidente, que Kere, después vino Petrosyan. Y mi vieja me decía, che, ¿cómo estás jugando contra dos campeones del mundo? Me dicen en las
las últimas 10 cuadras. Digo, ¿qué quiere? La ventaja que yo puedo dar. Haciendo chiste, lógicamente. Lógico, ¿no? Claro, bueno. Esta es la partida que jugó Enrique Moser con Anatoly Karpov en simultáneas en el año 80, durante la visita de Karpov para el Magistral Clarín. Desde luego Karpov con blancas, ¿no? Defensa Petrov. Sí. Todo teoría, por eso Enrique no comenta. Para evitar la clavada del alfil sobre caballo. Solidificando los peones, la cadena. Apeaste torre rey, el negro. El blanco juega esto. Él tiene más desarrollo, más espacio que yo. Dama 2 al fin, para comunicar las torres. Esto es para jugar en un futuro si puedo cambiar el alfil de... Acá yo fui un poco arriesgado. No es peligroso, pero acá me arriesgo. ¿Por qué me arriesgo? Porque quiero cambiar las piezas. Karpov simplifica también, ¿no?, la posición. Sí. Está un poquito mejor él. Y tira columna. Exactamente. Es una estructura un poco mejor. Bueno, ahí jugó G4. El peón. Vamos por el alfil. Claro. En lugar de esto, por esto. Acá me ofreció tabla. Sí, una partida tranquila, ¿no? De cambios. Exacto. Pero bueno, con un campeón del mundo también. Exactamente. Muy interesante. Bueno, Enrique. Disculpame que no estoy.